Hola, chavales, estamos aquí en un video más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 26 y como veis en el título hoy vamos a hablar de la victoria de Tim Merlier en la 12ª etapa del Tour de Francia 2026. Antes de empezar este vídeo, recuerdo que veis el vídeo que subí hace unas horas, que básicamente está haciendo esta misma etapa, pero en la serie del Tour de Francia con el líder Trek. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Staff, pues os voy a presentar rápidamente la jornada de hoy, que como sabéis era un día de 179 km 100 metros, desde el circuito de Magny-Cours hasta Chalon-sur-Saône. Estos 179 kilómetros se traducían en 1412 metros de desnivel positivo y como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, pues básicamente había 3 cotas puntuables, aunque había más repechos, y luego el sprint intermedio pues estaba situado en el kilómetro 45. En cuanto a la etapa de hoy, pues hay que decir que hay 7 etapas más largas que ella, que por cierto la etapa más larga del Tour de Francia es la de mañana, que luego hablaremos. En cuanto a los diferentes maillots, ya sabéis que el maillot de líder evidentemente lo viste Tadej Pogacar, el maillot verde Mads Pedersen, el maillot de la montaña Jonas Vingegaard, aunque realmente el líder es Pogacar, y el maillot de jóvenes pues Juan Ayuso. En cuanto a la temperatura del día de hoy, era 32 grados centígrados en el principio de la jornada, y luego hablaremos que básicamente ha llegado hasta llover. Se daba el banderazo de salida, en un primer momento pues atacaba Joshua Tarling con otros 9 corredores, pero eran neutralizados a falta de 174 kilómetros para la línea de meta. Luego hay que decir que a 40 kilómetros para el sprint intermedio pues había múltiples ataques desde el pelotón. También veíamos como a Michael Storer pues sufría en su bicicleta un problema mecánico que la verdad es que le hizo perseguir durante bastantes kilómetros hasta llegar al pelotón. Luego hay que decir que pues evidentemente el problema mecánico pues no se podía solucionar rápidamente y el corredor australiano de Tudor optaba por la opción de cambiar la bicicleta. Y en cuanto a abandonos, pues hoy en el inicio no hemos tenido ninguno, aunque luego hablaremos de la caída que ha habido al sprint, que tiene bastante mala pinta. Luego hay que decir que el pelotón se estiraba a falta de 168 km de línea de meta. En cuanto al viento, pues hacía 4 km por hora de viento, perdonad por el fallo en la voz, y la dirección pues era suroeste. Hay que decir que atacaban 4 corredores a falta de 166 kilómetros para la línea de meta, que abrían un pequeño hueco en el que estaba Mike Tignis en el corredor de Astana, Guarnadet de Total, Parren de Pinarello y Hesman el de Movistar. En verdad el que más victorias tenía en cabeza de carrera pues evidentemente era Mike Tignis. Se seguían viendo muchos ataques desde el pelotón, a falta de 162 kilómetros pues eran capturados. Luego aceleraba Van Mechelen, el corredor belga del Bahrein. Luego atacaban en dúo dos corredores del Tudor, que en este caso pues eran Julian Alaphilippe y Marco Haller, a falta de 161 kilómetros, que a falta de 161 kilómetros pues se formaba un quinteto por delante, que era Van Mechelen, Slock, Beistroffer, Van Moer y Marco Haller, pero que eran neutralizados a falta de 160 kilómetros de línea de meta, porque básicamente el ritmo era muy alto. Luego a 24 kilómetros, 25 kilómetros del sprint intermedio pues atacaba Hugo Page, que bueno, luego a falta de 158 kilómetros pues atacan 4 corredores, que eran Nicolas Prudhomme, Marco Haller, Mauro Smith y Casper Asgreen. Estos atacantes eran capturados y a falta de 156 kilómetros, como os comentaba, que al corredor australiano le estaba costando bastante, pues podía regresar al pelotón Michael Storer. Luego atacaba Kevin Bauquelin a falta de 155 kilómetros para la línea de meta. Luego a falta de 153 kilómetros veíamos un ataque en dúo con Marco Haller de Tudor y Beistroffer. Estos atacantes eran neutralizados. Luego también lo volvía a intentar en solitario Beistroffer, que bueno, luego veíamos un pinchazo para John Den con la falta de 149 kilómetros para la línea de meta, que evidentemente pues cambiaba de bicicleta porque era lo más rápido, porque en esta parte de la carrera pues el ritmo era muy fuerte. A falta de 148 kilómetros pues ya estábamos a 15 kilómetros del sprint intermedio. Luego hay que decir que veíamos también un pinchazo de Bestringe a falta de 138 kilómetros para la línea de meta, y veíamos como Beistroffer en solitario pues llegaba a la máxima diferencia con el pelotón, que aproximadamente eran 2 minutos 5 segundos, que de primera se ponían a trabajar los equipos de los sprinters, pues el Alpecin, el Soudal y el NSN. Luego también veíamos un fallo mecánico para Cepeda, el corredor de Movistar. Veíamos como Beistroffer pasaba primero por el sprint intermedio del kilómetro 45,8. Luego la temperatura ambiente era de 32 grados centígrados. Veíamos como Matías Vasek estaba tirando del pelotón para preparar el sprint para Mads Pedersen, que básicamente pues pasaba el primero del sprint del grupo. Tercero Jasper Philipsen, cuarto Tim Merlier, quinto Canter, sexto Viñan Girmay, que luego hablaremos de esto.
Luego atacaban 3 corredores del pelotón, pero eran rápidamente neutralizados. Y en esta parte cuando quedan 130 kilómetros por la línea de meta, pues básicamente los corredores que estaban tirando eran Pascal Enjor y George Bennett. Luego contraatacaban Damiano Caruso y Matteo Bercher a falta de 128 kilómetros para la línea de meta. También veíamos a un cambio de bicicleta para Xavier Mikel a Parren y a falta de 125 kilómetros para la línea de meta por la situación de carrera a la siguiente. Beistroffer por delante a 45 segundos, un grupo de 3 corredores formado por Bercher, Caruso y Costiu, y a 1 minuto 30 el pelotón comandado por los equipos de los sprinters. Luego lo probaba a atacar Casper Asgreen, pero que era rápidamente neutralizados, y a falta de 118 kilómetros pues estábamos a 13 kilómetros de los pies de la primera cota puntuable del día, que en este caso era la cota de Lanti. Ahora mismo la diferencia que tenían los 4 escapados pues eran de 1 minuto y medio, que como sabéis de los 4 fugados pues el único que tiene victorias en grandes vueltas en etapas pues es Damiano Caruso, con una en el Giro y otra en la Vuelta, por lo tanto 2. Ya estábamos en el ascenso de la cota de Lanti, básicamente pues el primer corredor que pasaba era Beistroffer, y ya a falta de 100 kilómetros pues los escapados contaban con una diferencia de 1 minuto 20, que está a falta de 93 kilómetros pues estábamos a 10 kilómetros de la base de la cota de Cusí. Empezaba a llover a falta de 89 kilómetros, que esto hay que decir que duraba aproximadamente 10 minutos, y la lluvia era con bastante, vamos, que era por así decirlo fuerte, o sea, no eran 4 gotas. Evidentemente los corredores que, vamos, de la escapada, el corredor más veterano y que más etapas ha hecho en el Tour de Francia es Damiano Caruso con 155, y Beistroffer el que menos 11, es decir, Beistroffer debuta este año en el Tour de Francia. Los corredores que seguían tirando por parte del pelotón a falta de 83 kilómetros por George Bennett y Sylvain Deligliar, es decir, NSN, y el Alpecin. Ya a falta de 82 kilómetros estaba la fuga y ya la subida de la cota de Cusí, que bueno, Beistroffer volvió a pasar primero y ya paraba de llover a falta de 79 kilómetros de línea de meta. La media después de superar las 2 horas y 9 minutos pues era de 48,4, redondeándole, y aquí se daba una situación curiosa. Bueno, antes de esto es que a Mads Pedersen le veíamos hablar con el coche de los jueces, porque en un principio le habían quitado los puntos del sprint intermedio porque había cerrado a Jasper Philipsen, pero al final se confirmaba por un tuit oficial del Tour de Francia que decían: al final el jurado de la carrera no descalificó a Mads Pedersen del sprint del maillot verde, del sprint intermedio, por lo que suma el corredor danés 20 puntos, que evidentemente era importante comentarlo. Luego vamos a lo siguiente. Evidentemente la última victoria de los corredores de la fuga pues en el año 2026 en la general de la Tour de Bessés ganó Costiu. También en el año 2026 Beistroffer ganó la segunda etapa del Tour de Oman. Luego por su parte Damiano Caruso pues básicamente la última etapa que ha ganado fue la cuarta de la Vuelta a Burgos del año 2025, y Bercher también ha ganado en 2025 el Tour de Dux. Y en cuanto a las últimas llegadas en la localidad de Chalon-sur-Saône, pues básicamente las dos últimas han sido en el sprint, porque en el año 2019 en la etapa 7 del Tour de Francia ganó Dylan Groenewegen, y luego en el año 2017 la París-Niza en la etapa 3 ganó Sam Bennett. Luego hay que decir que veíamos una aceleración a falta de 62 kilómetros de Beistroffer, Costiu, a falta de 58 kilómetros Caruso y Bercher pues se dejaban capturar por el pelotón porque no les interesaba, porque tenían una diferencia de unos 40 segundos, y a falta de 58 kilómetros pues tiraban el NSN, el Alpecin y el Soudal. Veíamos un pinchazo a falta de 56 kilómetros de Jonas Vingegaard, que evidentemente cambiaba la bicicleta para hacerlo rápido, y a falta de 52 kilómetros pues volvía Jonas Vingegaard al pelotón con Víctor Campenaerts y Eduardo Affini. Luego a falta de 50 kilómetros veíamos una aceleración de Beistroffer en el grupo 1, y Costiu a falta de 47 kilómetros era neutralizado por el pelotón, que bueno, ya sabéis que lo dijimos ayer el dato, pero la etapa de ayer se convirtió en la etapa más rápida de la historia del Tour de Francia. En cuanto a las carreras más rápidas de esta temporada en el World Tour, pues hay que decir que la primera fue la 15ª etapa del Giro de Italia, y después va esta etapa del Tour de Francia, la 11ª, y luego la tercera, que para que os hagáis una idea fue la 7ª etapa del UAE Tour. Vale, vamos, que este evidentemente es un dato que a mí me gustaba dar, ya que Pro Cycling Stats nos lo proporciona, pues es importante indicarlo. Vale, vamos a la siguiente, que es interesante. A falta de 37 kilómetros
pinchaba Jasper Philipsen. A falta de 35 kilómetros Jasper Philipsen volvía al pelotón, pero aquí se empezaba a liar. A falta de 35 atacaba Quinn Simmons, aceleraba en el grupo 1 Mauro Smith, controlaba el Soudal Quick Step, Beistroffer era capturado por el pelotón, y a falta de 30 kilómetros pues había un grupo de 14 corredores por delante en el que estaba Hagner del Jumbo, o sea, del Bismarck, Bassett del Lidl, Stenhauser del Education Fair, Hull del Decathlon, Ballerini del Astana, Stannard del Bahrein, Filippo Ganna del Nezcon Parineos, Marsman del Alpecin, Mauro Smith del Jaico, Aski del NSN, Bermoes del Lotto Intermarché, que luego hablaremos de Bermoes porque ha estado implicado en la última caída del día, bueno, la caída de la parte final de la etapa, Alex Kirk de Cofidis, Fred Wright del Polti, o sea, del Pinarello, perdonar, y John Don del Picnic. Vale, vamos a la siguiente. A 5 kilómetros de los pies de la cota de, vamos, la última cota puntual del día, que es la que os estoy señalando aquí en el perfil de ProCycling o sea, de ProCycling Manager, pues veíamos que la velocidad del viento era 6 kilómetros por hora y dirección este. Los atacantes eran capturados a falta de 24 kilómetros, pero se seguían moviendo bastantes cosas. Veíamos como Matteo Jorgensen se quedaba, empezaba a tirar el líder 3. Primeramente, a falta de 24 kilómetros atacaba Matías Skelmose, luego a falta de 23 Derek G con Marco Frigo, luego a falta de 22 se lo aceleraba Tony Skujis, veíamos un pinchazo de Filippo Ganna a falta de 22 kilómetros para la línea de meta, y seguíamos viendo muchos ataques desde el pelotón. Luego hay que decir que veíamos un cambio de bicicleta de Filippo Ganna y los atacantes eran neutralizados a falta de 21 kilómetros, que por cierto, el ataque que hizo bueno, perdonad, claro que no lo he dicho, los atacantes eran capturados a falta de 21 kilómetros, luego saltaba 3 corredores desde el pelotón, Quinn Simmons, que saltaba con Román Gregoire y Tobias Foss, evidentemente eran neutralizados, luego aceleraba Mads Pedersen a falta de 16, luego hacía lo propio Kasper Asgreen, luego a falta de 13 kilómetros atacaban Baukelin, Hesman y Edenkol, estos atacantes eran capturados, a falta de 12 kilómetros pues atacaba Mads Pedersen, Beistroffer era premiado como el corredor más combativo de la 12ª etapa, ya sabéis que la etapa anterior fue Charmin, luego aceleraba Matías Skelmose y Kasper Asgreen a falta de 12 kilómetros, luego atacaba Mads Walker, el corredor de Education First, lo tiraba del pelotón el señor Verbaek, a falta de 9 kilómetros 900 metros más Walker era capturado por el pelotón, luego a falta de 8 kilómetros y medio aceleraba Derek G, luego el Astana empezaba a controlar la carrera a falta de 7 kilómetros 7 kilómetros 300 metros, luego en la parte final, en los últimos 3 kilómetros 700 veíamos puntas de lanzas del Astana y del NSN, luego empezaba a tirar Matías Bassett del pelotón a falta de 2 kilómetros 300 metros, luego era el Alpecin que se pegaba a su rueda Tim Merlier en la parte final. En el sprint final pues veíamos una caída bastante fea en la que básicamente Fernando Gaviria hacía el afilador con un corredor de Bahrein que supongo que era Phil Bauhaus, porque el corredor de Bahrein se iba hacia la derecha y básicamente hacía el afilador con Fernando Gaviria, pues ha estado implicados muchos corredores, por ejemplo Bermoes, el propio Gaviria, Dorian Godón, también otro corredor de Lotto aparte de Bermoes, que sobre todo Fernando Gaviria tiene pinta que la clavícula la tiene mal y bastante magullado, por ejemplo tenía una quemadura en la tibia. Yo supongo que el corredor colombiano tiene mala pinta, Bermoes también, pero vamos a ver el parte médico final mañana. Como decía, Tim Merlier ganaba en el final de la 12ª etapa, que es su tercera victoria en esta edición del Tour de Francia. Luego, segundo, básicamente quedaba Olazcoiz, que venía remontando, que por cierto, la victoria de Tim Merlier es su 75 como profesional, tercero Jasper Philipsen, y como decía, pues básicamente espero que Fernando Gaviria no sea nada y de los corredores implicados que se han ido al suelo. Una vez dicho esto, vamos a... iba ya a ir al gameplay digamos, del juego, me faltan por repasar las clasificaciones. Evidentemente, pues el top 10 de la etapa queda de la siguiente manera. Primero, Tim Merlier, segundo Olazcoiz, tercero Philipsen, cuarto Viñan Girmay, quinto Fretin, sexto Turgis, séptimo Canter, octavo Russo, noveno Mads Pedersen y décimo Huf Art. Que bueno, normalmente sabéis que yo suelo repasar el top 10, pero es que había aquí una cosa bastante curiosa, y es que a Vlad Van Menchelen, el corredor de Bahrein, ha sido relegado de la 17ª posición a la 144, que esto me hace sospechar que básicamente ha sido el que ha provocado la caída de Fernando Gaviria y compañía, y no Phil Bauhaus, como le he dicho, que os lo pondrá a la captura, aunque sea
siempre suele hacer solo el top 10. En cuanto a la general no había ningún cambio, sigue el líder Pogacar, segundo Vingegaard, tercero Enepool, cuarto Ayuso, quinto Seixas, sexto Lipovic, séptimo Del Toro, octavo Esquelmose, noveno Martínez, décimo Pidcock, luego Maillot Verde, primero Pedersen, segundo Viñen Girmay, tercero Philipsen, luego la montaña, primero Pogacar, segundo Vingegaard, tercero Carapaz, luego por jóvenes, primero Ayuso, segundo Seixas, tercero Del Toro, y luego por equipos, primero líder 3, segundo UAE y tercero el Bismarck. Una vez dicho esto, nos vemos en la etapa 3D del Pro Cycling Manager para ver si podemos ganar con Tim Merlier. Conectamos cuando quedan 40 kilómetros para finalizar esta decimosegunda etapa. Como hoy se me ha caído Van Wilder y ha abandonado tristemente, por lo que tenemos un corredor menos para hacer el treno. Pero bueno, ya veis que la escapada está bastante controlada. Hay un grupo perseguidor que está formado por Víctor Campenaerts y Tim Wellens, pero por delante está Julius Van den Berg, O'Brien y Camille Gradec. Una vez dicho esto, pues bueno, como siempre solemos hacer el treno en las etapas llanas, va a ir formado por el que tenga menos llano, por el que tenga más. Por lo que en primer lugar va a ir Valentí Paes-Pentré. Luego vamos a poner, yo creo que a Vervaeke, que tiene 74, luego Pascal Enjor, no, Steven tiene que ir de los últimos, Tim Merlier tiene un -1, pero tiene un -1 raro porque le quitan descenso y combatividad, pero luego ya veis que le dan un punto en el sprint, aceleración y llano. Vale, luego a quién va, pues yo creo que tengo que poner está entre Vallergue o Dylan Van Barle, por lo que vamos a poner primero a Vallergue, después a Dylan Van Barle. Luego vamos a colocar a Pascal Enjor con su 78 en llano, y el último va a ser ya, bueno, el último, me refiero al lanzador, va a ser Jasper Stuyven de Tim Merlier. Vamos a ver si ya viene Tim Merlier, porque evidentemente ahora viene la cota de cuarta categoría, que en la vía real pues se ha liado, aunque también por aquí, y además Valentí Paes-Pentré en este terreno pues sí que es bueno. Ya veis que el único que está aquí cerca del treno es Vervaeke. Jasper Stuyven ha llegado, pero no está en el orden correcto. Tim Merlier pues es el corredor que más lejos está. Espero que le dé tiempo a llegar antes de que empiece la subida, porque encima es donde el corredor belga es donde peor va, que ha comentado que se había estropeado la radio y que la ha tenido bastante complicada, sobre todo cuando se han ido varios corredores por delante en grupos. También su familia estaba en la llegada, así que le ha sentado bastante bien el ganar. Vale, estamos en un pequeño repecho antes de la subida, puntuable por así decirlo. Vale, vamos a meterle más caña a Valentí Paes-Pentré. Además, el corredor francés en este terreno es donde más puede hacerlo bien. La parte final es donde pica más duro, así que ahí es donde vamos a intentar atacar. Ya veis que por la izquierda va el treno del NSN. Vemos también el Alpecin, el líder 3 de Calón. Vamos a atacar en esta parte final con Valentí Paes-Pentré. Vamos a ver si podemos abrir una pequeña diferencia en esta rampa superior al 6%. Vamos a ver. Mira que el treno está hecho un desastre, ¿eh? Qué locura, se había ido Valentí Paes-Pentré con Luis Vervaeke, pero ya veis que en el pelotón no hemos hecho nada. Bueno, se han descolgado 4 corredores. Bueno, 72 corredores aquí, pero evidentemente en la parte trasera no habrá ningún corredor, por así decirlo, que nos importe, o sea, es decir, un sprinter puro. Vale, ya veis que estoy poniendo ya a todo el mundo a tope. Vamos a darle el gel al señor Valentí Paes-Pentré. Vamos a poner a tirar ya a Vervaeke. Cuidado que ataca Remco Enepool. Seguramente que sea él, porque las etapas planas, formato clásica, como lo estamos corriendo, siempre ataca a él. Y evidentemente ya veis que cuando pasa el ratón por ahí, pues lo hemos confirmado. Lo dicho, porque esto siempre pasa en las etapas estas planas, que como nosotros lo corremos en formato clásica, pues es lo que pasa. Vale, ya han sido neutralizados. También había ido Filippo Ganna y Pogacar, que esto pasa siempre. Vale, vamos a acelerar con Luis Vervaeke. No me gusta porque Tim Merlier siempre va cortado. Es increíble. Vale, quiero acelerar con Vervaeke para ganar posición, pero ya veis que Dylan Van Barle va cortadísimo. Y el sprint no lo vamos a hacer bien. Tiene más pinta de los sprints que estamos haciendo últimamente en el juego del Tour de Francia con Mads Pedersen que otra cosa, ¿eh? Vale, vamos a quitar ya a Vervaeke y vamos a poner a Van Barle, pero ya veis, o sea, Van Lergue, que vamos bastante mal. Bueno, ahora parece que nos hemos abierto un pequeño hueco. También os digo que como tengo el teclado al 60%, yo con las flechas no puedo hacer nada. Vale, vamos a poner ya a Dylan Van Barle. Quedan 3,5 kilómetros. Vamos a poner a Pascal Enjor. Vamos a ver si podemos hacer algo. 2,7 kilómetros. Deberíamos empezar a remontar ya, pero de cara a la victoria de la etapa
Evidentemente estamos muy lejos, aceleramos con Pascal Enhorn, con Jasper Stuyven, con Tim Merlier. Se va a llevar la victoria Jasper Philipsen, que viene remontando en los últimos metros, segundo Lazoid. Básicamente lo único que no ha sido realista, porque en la vida real Jasper Philipsen ha quedado tercero y Viñan Girmay, en vez de tercero como aquí, ha quedado cuarto. Lo único que no está más o menos en su sitio pues es básicamente lo de Tim Merlier, que volvemos a hacer en un sprint malo, que ya me lo debería hacer mirar, porque tanto en el juego del Pro Cycling Manager como en el... O sea, sí, como en el juego del Pro Cycling Manager, con el juego del Tour, se me dan bastante malos sprints. Ya veis que la general evidentemente ganó Philipsen porque era una etapa totalmente plana y lo estábamos corriendo en formato clásica. Y bueno, lo que siempre suelo decir, si os ha gustado este vídeo, dale un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. ¡Adiós!